principio, se puede decir la forma de comportarse ustedes. Bueno, no, o sea, fue algo muy espontáneo. No era porque ustedes la tenían apagada, simple y sencillamente fue algo muy espontáneo. Entonces, ustedes pueden venir y decir cuáles son los principios inculcados en la casa. Por ejemplo, el ser una persona respetuosa es un principio que uno lo obtiene en el hogar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de derecho, dice, es un conjunto de principios. O sea, podríamos decir que estas son el porqué del derecho, ¿sí? O sea, regla es impuestas o dadas y principios, actos consensuados. Ahí en actos consensuados difiere un poquito. ¿Por qué? Porque un acto consensuado es que usted y yo estemos de acuerdo, ¿sí? Sin embargo, dentro de la sociedad van a haber, valga la redundancia, tanto reglas de convivencia como principios, ¿sí? Ya, las reglas de convivencia a usted no se las van a imponer, sino que se las van a indicar. Por ejemplo, los que viven en propiedad horizontal en edificios, hay las reglas de convivencia con los demás condóminos, ¿sí? Por ejemplo, el no realizar fiestas a todo volumen, que son unas reglas de convivencia, ¿sí? ¿Ya? Pero los principios sabemos que uno como ser humano no puede entrometerse o violentar un derecho del vecino, ¿no? Entonces, cuando hablamos de consenso, es porque usted y yo estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, decimos que el derecho es un conjunto de principios. ¿Por qué? Porque la ciencia está dada, ¿sí? Y va a tener determinados lineamientos para que sea ciencia, principios. Ahora vamos con los preceptos. Para ustedes, ¿cuáles serían esos preceptos? Ya tenemos una idea de qué son los principios, el conjunto de principios. Ahora, vamos a ver qué es un conjunto de preceptos. ¿Qué nos dice a nosotros un conjunto de preceptos? Para ustedes, ¿qué es un precepto? Vamos, hombre, ¿cómo son de una orden, dice? ¿Cómo son de participativos con el hijo Julián? O sea, platiquemos. Para ustedes, ¿qué es un precepto? Es una orden, ¿no? Un orden. Un mandato, un orden. Un mandato, un orden. Vamos a ver. ¿Alguien más? Podría ser una norma ya establecida. Ok, bueno. Mandato, orden, norma ya establecida. Ok, ¿sí? Entonces sabemos que un precepto, como lo dijo el compañero, es una orden o un mandato, ¿sí? Establecida por una autoridad, ¿sí? O sea, de las dos últimas participaciones vamos a sacar una. Entonces sabemos que el derecho es un conjunto de preceptos. ¿Por qué? Porque se van a mantener sobre un orden o un mandato establecidas por una autoridad, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos y decimos, el derecho es un conjunto de reglas, ya tenemos la idea de qué son principios, preceptos, ahora las reglas. Y ahí viene a lo que me estaban comentando anteriormente, las reglas de convivencia, ¿sí? Entonces, el derecho es un conjunto de reglas. ¿Por qué? Porque van a ser reglas establecidas. Por ejemplo, nuestro Código Penal dice el tipo penal, ¿sí? A ver si alguien se recuerda el delito de asesinato. Comete asesinato quien diere muerte a una persona
y hay varios preceptos, ¿sí? Entonces, sabemos que el delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible, ¿sí? Ahí tenemos las reglas. Sabemos que si la acción que comete una persona es matar a otra persona, ¿sí? La acción típica. ¿Por qué decimos que es típica? Porque definitivamente esa acción está tipificada en nuestro ordenamiento jurídico. Antijurídica, porque va riñendo con la ley. Culpable, porque tiene una consecuencia. Y punible, porque tiene un rechazo a la sociedad. La sociedad tiene ese rechazo hacia esa acción. Entonces sabemos que los elementos del delito son 5, ¿sí? Y esa es la idea de que el derecho tenga también reglas. Reglas de abstinencia, por decirles algo también, ¿sí? O sea, comete, y esto se dio ahorita, bueno, se sigue dando, por la famosa ley seca, ¿sí? La ley seca ahorita está establecida de que comete la falta o viola la ley seca la persona que esté ingiriendo bebidas alcohólicas después de las 11. Ahí está la regla, ¿sí? Y esa regla está en derecho, ¿ya? Entonces, por eso decimos que el derecho es un conjunto de principios, preceptos y reglas que están sometidas a las relaciones humanas. ¿Y por qué decimos que están sometidas a las relaciones humanas? Porque definitivamente un animal, que si bien es cierto es un ser vivo, pero a un animal no le pueden aplicar la ley seca, ¿sí? O a un animal, bueno, eso sí se dio aquí en Guatemala, ¿verdad? Y creo que solo aquí en Guatemala. No sé si ustedes se recuerdan del caso Gerardi, ya que se llevaron detenido a Balú, si mal no recuerdo, era el pastor alemán, ya porque al parecer las heridas de Monseñor cuadraban en las quijadas las mandíbulas del perro, ¿ya? Pero vamos a este ejemplo que a un animal no se le puede venir a aplicar el derecho. O sea, ¿por qué? Porque las reglas dice sometidas a las relaciones humanas, ¿ya? En toda sociedad, sus individuos pueden ser obligados por la fuerza a cumplirlos, ¿ya? Entonces sabemos que el derecho únicamente va a ser aplicado, esos principios, preceptos y reglas, únicamente van a ser aplicados a la sociedad como tal, ¿sí? Y quien no esté de acuerdo es obligado a cumplirlos, ¿sí? Ese es el poder coercitivo. ¿Y quién es el único que tiene el poder coercitivo? El Estado. ¿Es correcto? El Estado, ¿ya? El Estado como supremacía, ¿sí? Pero también recuérdense que esas mismas reglas, esos mismos principios, esos mismos preceptos, también pueden ser cumplidos o hacerse cumplir en relación de los COCODES, de las asociaciones de vecinos. ¿Por qué? Porque desde el momento en que ustedes llegan a ese círculo, ustedes van a estar de acuerdo a los principios, preceptos y reglas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí sí vemos que dentro de estos dicen, bueno, de repente mi perro mordió al vecino. ¿Quién es el responsable? El perro no lo es, ¿ya? Sino que va a ser el dueño del perro, ¿ya? Entonces, pero eso no se puede aplicar en el poder coercitivo del Estado. No lo puede aplicar hasta no determinar en realidad la consecuencia, ¿sí? Me explico. En un condominio, una de las reglas es no tener mascotas, ¿ya? Pero obviamente yo soy amante de los animales y llevo a mi perro a convivir conmigo. Desde ahí ya estoy incumpliendo las reglas, ¿sí? Entonces, desde ese momento yo voy a ser responsable de todo lo que haga el animal dentro o fuera de mi lugar de habitación, ¿ya? Viviendo dentro de ese condominio, ¿ya? Ahora bien, cuando el Estado me reprime o me reprocha alguna acción cometida por mi perro, se tienen que determinar las circunstancias por las cuales
el animal actuó de esa forma, ¿sí? Ahí ustedes van a ver la diferencia. El derecho aplicado como una norma coercitiva por medio del Estado o el derecho aplicado en las reglas de convivencia en determinadas asociaciones o comunidades, digámoslo así, privativas, ¿ya? Pero siempre se van a regir por el derecho. Entonces sabemos que el derecho es un conjunto de principios, preceptos y reglas que están sometidas en las relaciones humanas en toda sociedad, ¿ya? Y que sus individuos pueden ser obligados por la fuerza a cumplirlos, ¿sí? No sé si tenemos alguna inquietud en relación a esto. Muy bien. Así que Luis Fer se volvió representante de todos y vamos a continuar. De ahí viene la etimología. Dice que la palabra proviene del latín directum, que quiere decir recto, correcto, adecuado, justicia o razón. Cuando ustedes les dicen está en su estado de derecho. Bueno, Ángel, si provocan al perro, pero son cuestiones que se determinan, ¿verdad? Se tienen que determinar, ¿no? Ahora, cuando a ustedes les vienen, es que la persona está en su pleno derecho. Leyendo la etimología, ¿a qué se refieren? Dice que la etimología de derecho dice que proviene del latín directum, que quiere decir recto, correcto, adecuado, justicia o razón. Entonces, ustedes, compañeros, ya, desgraciadamente se les informó que no iba a haber, por cuestiones técnicas, no iba a haber clase, pero ahorita sí hay. Y los que no se lograron conectar, ellos van a estar en el pleno goce de sus facultades o en pleno derecho de venir y decir, miren, repitan esa clase. ¿Qué dicen ustedes? Sí, licenciado. Sí. ¿Quién más? Díganme, ¿quién más dice que sí? Pues ¿O alguien pensaría que no, licenciado. Maribel, bueno, ya no dice. Bueno, ahí ya tenemos dos criterios. Ahora nos toca defender los criterios. Quien manifestó que sí, ¿por qué? Podría enseñar las primeras diapositivas. Por favor. Bueno, solo permítame, Edwin, porque aquí prácticamente nos atrasaríamos y según sus compañeros que nos tocaban la última cátedra, lo último que vieron, valga la redundancia, fue los antecedentes. Entonces, vamos a ver, yo creo que la presentación se las van a compartir. Entonces, no se preocupe, esta es la primera diapositiva que vemos el día de hoy, Derecho y Etimología. Yo pensé que eran las anteriores, de clases anteriores. No, pero esta es la primera, no se preocupe. Bueno, entonces tenemos dos criterios. De nada, Erwin. Unos que dijeron que sí, otros que no. Ya. Los que dijeron que no, vamos a defender ese criterio. ¿Por qué dice el compañero que no están en pleno derecho? ¿Sí? ¿O por qué venir y decir que no es correcto lo que ellos están pidiendo? No, porque hay reglas y hay un margen de tiempo para que el IC esté presente para dar clases. Excelente. Bueno, y ahora, ya que tenemos ese criterio del por qué no, ahora hubieron compañeros que dijeron que sí. Digamos, ¿por qué fundamentan ustedes que sí? ¿Cuál es su fundamento? Yo creo que sí, Lick, porque informaron de que no iba a haber clases y tal vez varios compañeros tal vez leyeron el mensaje y dijeron no va a haber clases y como hasta después se mencionó que sí usted iba a dar las clases, Lick, entonces creo que sí tienen decir, mire, mandamos una información errónea que después sí, al final sí hubo clases. Ese es mi punto de vista. Ok, excelente. Bueno, ya tenemos los dos criterios.
Ahora les digo yo el mío, ¿sí? Y el mío, como dicen sus compañeros, no. ¿Por qué? Porque ustedes están asignados a un horario específico, ¿sí? Y si bien es cierto, se les informó de que por cuestiones técnicas no iban a haber o no iba a ser posible, pero como dice el compañero, siempre hay que dar un margen de tiempo, ¿sí? Y esto les voy a explicar por qué. Porque cuando ustedes ya estén en la vida profesional, a ustedes los van a citar a determinado momento, ¿sí? Pero resulta que las audiencias se van corriendo. A mí me citaron a las 9:30 que iba a empezar mi audiencia y son las 10:30 y no ha empezado la audiencia, ¿ya? Pero eso no me da derecho a mí a retirarme, porque me dijeron a las 9:30 y son las 10:30 y no se ha iniciado, ¿ya? Entonces, yo no puedo retirarme hasta que definitivamente me diga la autoridad, que en este caso sería el juez, se suspende, se reprograma o le vamos a iniciar. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros estábamos notificados y tendríamos que haber hecho el compás de espera. Ahora bien, siempre hablando en el tema profesional, si definitivamente son las 11 de la mañana, 12, y ustedes tienen otro compromiso a las 2 de la tarde, obviamente ustedes lo tienen que exponer, ¿no? Pero mientras estén en el margen, hay que estar atentos a la convocatoria, ¿sí? Entonces, ese es mi criterio, obviamente. Como ustedes sabrán, en la conversación, 2 abogados, 3 criterios, ¿ya? O sea, no solamente va a estar el sí, no, sino que puede ser un tal vez, ¿sí? Bueno, entonces seguíamos de que la etimología es recto, correcto, adecuado, justicia y razón. Entonces, cuando ustedes escuchen ese término de está en el pleno derecho, dice, pueden venir y decir, sí, está en lo correcto, es lo adecuado, es lo justo y, claro, tiene razón, ¿sí? Entonces, si estamos ahí con estas dos. ¿Compañeros? Ok. Vamos a pasar a la siguiente. Me dicen, no, todavía no la... Vamos a ver la siguiente. La siguiente diapositiva nos habla de la relación entre la lógica o entre lógica y el derecho, ¿sí? Dice, la relación entre derecho y lógica ha divergido en la historia. Cuando hablamos de divergencia, ¿a qué se refiere? O sea, estos son términos muy técnicos, pero vamos a tratar la manera de que sea un poquito más entendible, menos compleja. Si bien es cierto, esta cátedra es un poquito compleja, vamos a tratar la manera de desmenuzar las oraciones para que sean un poquito más entendibles, ¿sí? Cuando hablamos que la relación entre el derecho y la lógica ha divergido, ¿a qué se refiere eso de divergencia, divergido? Diferir, distinto. Ajá. No estar de acuerdo. Que cambia con el tiempo. Cambia con el tiempo. Muy bien. Ajá. Separar, discrepar. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Cuando hablamos de divergencia, es como dice Milady, ¿sí? O sea, todo esto, la relación ha sido cambiante. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta ustedes, la sociedad es totalmente distinta en la que vivimos el día de hoy a la que vivieron nuestros abuelos, ¿sí? Si bien es cierto, el derecho siempre va a ser el mismo, pero recuérdense que en el tiempo de nuestros abuelos no existía el delito informático, ¿sí?
porque la tecnología no estaba tan avanzada como está el día de hoy, ¿sí? Muchos dirán, sí, pero es que el derecho siempre se ha mantenido y la lógica igual. Exacto, ¿sí? Ahí no hay pierde, ahí no hay discusión. Siempre hemos tenido noción, o más bien, desde que hemos tenido noción, ha existido el derecho, ¿sí? Pero también ha existido la lógica, ¿ya? Pero ¿cómo aplicamos nosotros ese derecho y la lógica de años atrás al día de hoy? Sería un poquito complicado, ¿no? Ya, porque nuestras actividades al día de hoy no eran las mismas 10, 15, 20 años atrás, ¿ya? Por eso se manifiesta que la relación entre el derecho y la lógica ha ido cambiando o ha sido cambiante en la historia, ¿sí? Porque las mismas necesidades han hecho que esta relación no se mantenga estática, ¿ya? No se mantenga en un solo punto, sino que se ha visto en la necesidad de tal vez no es la palabra correcta, pero yo creo que es la más entendible, vaya evolucionando o cambiando, ¿sí? Y ahí dice las diferentes tendencias filosóficas adoptadas por las escuelas del derecho, el progreso de la lógica y el ambiguo uso de este último término, el cual se le han asignado concepciones y contenidos múltiples. Ahí es donde nosotros tenemos una respuesta un poquito más compleja, pero que viene a aunar lo de la primera oración, ¿sí? Porque dice que ha sido las tendencias filosóficas adoptadas por las escuelas del derecho, el progreso de la lógica y el ambiguo uso de este último término, el cual se ha asignado concepciones y contenidos múltiples. O sea que todo esto va a variar, ¿ya? Y como ustedes bien sabrán, y se los indicó el licenciado, si no mal recuerdo, fue en la primera o en la segunda cátedra, donde muchos dirán, lógica jurídica. Como cuando yo estaba en las aulas, también en la facultad, y decía yo, la tesis, pero la tesis, ¿para qué me va a servir? Y muchos pensamos, porque yo también me incluyo, lógica jurídica, pero ¿y la lógica para qué? ¿Sí? Pero cuando a ustedes les entregan una resolución, o sea, hay que saber interpretarla, ¿ya? Cuando empezamos a leer los considerandos, y de esos considerandos nos llevan al por tanto, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber interpretar, ¿sí? Entonces, los magistrados, los miembros del tribunal, ellos utilizan la lógica para emitir sus sentencias, ¿ya? La lógica aplicada al derecho, ¿ya? Y como decía él, el licenciado Julián decía, bueno, se encontró una persona fallecida con múltiples señales de violencia provocadas por arma blanca, ¿sí? Y resulta que saliendo de la vivienda donde estaba el cuerpo, capturan a XX, no le vamos a poner nombre, portando en su mano derecha un cuchillo manchado o con manchas de sangre, al igual que sus prendas de vestir. Todo el mundo dice, por lógica, él lo mató, ¿sí? Eso es lo primero que pensamos, ¿ya? Pero entonces, como nosotros ya somos estudiantes de la lógica jurídica, no nos vamos a quedar solo con, por lógica, él lo asesinó, ¿ya? Sino que ahí nosotros ya vamos a aplicar. No recuerdo si es en este curso, pero se habla de los silogismos jurídicos. Premisa mayor, premisa menor y conclusión, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la premisa menor en este caso? Aquí le vamos a poner nombres. Le vamos a poner al occiso, le vamos a poner Pedro, ¿sí? Y a la persona saliendo del cuarto le vamos a poner Juan, ¿sí? Entonces, vamos a poner premisa mayor. ¿Cómo se llama el occiso?
son Pedro. abogados, son notarios. Sería Pedro. Pedro. Ujú. Pedro, ok. Bueno, la premisa mayor, Pedro yace en el suelo, ensangrentado o fallecido por heridas de arma blanca provocadas en todo el cuerpo. ¿Sí? Premisa mayor. Premisa menor. Juan es detenido con un cuchillo, con manchas de sangre y sus prendas de vestir también ensangrentadas. ¿Cuál sería la conclusión? Por lo tanto, Juan mató a Pedro. ¿Correcto? ¿Sí? Esa es la lógica jurídica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen ustedes todos los elementos. Está la persona fallecida, está la persona saliendo del cuarto con el arma, hasta ese momento, la presunta, el arma que posiblemente le provocó las heridas, ¿ya? Pero entonces ya no usamos solo el término, por lógica él lo mató. No, ustedes ya están aplicando la lógica jurídica, ¿sí? Premisa mayor, menor y conclusión, ¿ya? Entonces, cuando dice la relación entre el derecho y la lógica ha divergido en la historia, y las diferentes tendencias filosóficas adoptadas por las escuelas del derecho, el progreso de la lógica y el ambiguo uso de este último término, el cual se ha asignado concepciones y contenidos múltiples. No es solo porque en realidad se ha querido, sino porque las circunstancias actuales lo han demandado. ¿Sí? ¿Ya? Y ahí en la tercera tenemos que el motivo por el cual la apreciación de su utilidad y aplicación al campo del derecho ha sido cambiante. Estábamos con las sentencias, ¿sí? Ya vimos que ya no podemos decir solo por lógica esto pasó, ¿ya? O sea, tenemos que interpretarlo, ¿sí? Entonces, el motivo por la cual la apreciación de su utilidad y aplicación al campo del derecho, ¿ya? Ha sido cambiante. ¿Por qué? Porque como desde el inicio de esta diapositiva les vengo repitiendo, las sociedades han ido cambiando con el paso del tiempo, ¿sí? Antes no existía determinados tipos penales, ¿ya? Por ejemplo, no podíamos aplicar una sentencia, digamos así, o no podríamos aplicar o interpretar una sentencia de un delito cibernético cuando no se tenían los medios para cometerlos. O sea, ahí sí sería ilógico, ¿sí? ¿Ya? Hay un tipo penal, o perdón, no es un tipo penal, es de los, vamos a ver, delito consumado. O sea, alguien que me ayude a refrescarme la memoria. Cuando estoy hablando del delito consumado, ¿de qué estoy hablando? ¿Circunstancias del delito? Vamos a dejarlo de tarea. Pero dentro de estos preceptos hay uno que se llama tentativa imposible. ¿Sí? Y aquí podríamos venir a decir la tentativa imposible, por ejemplo, vamos a agarrar otra vez a Pedro y a Juan. Pedro yace en el suelo ensangrentado, ¿sí? Y Juan sale ya no con el arma punzocortante, sino que con un hilo, con un cono de hilo, ¿sí? O sea, aplicando la lógica, ¿ustedes consideran de que Juan le pudo haber dado muerte a Pedro con el cono de hilo? No. No. Claro, no. ¿Ya? Entonces, ahí eso diríamos es ilógico. ¿Sí? Pero como ustedes ya conocen los tecnicismos jurídicos, podrían venir y decir es tentativa imposible, ¿ya? Porque tal vez él sí lo amenazó. ¿Sí pues? De artículo 15 del Código Penal. Muy bien, gracias Renata. Porque tal vez él sí lo amenazó y muchos pueden venir y decir, sí, es que yo escuché cuando lo amenazó de muerte.
¿ya? Pero jamás le pudo haber dado muerte con un cono de hilo, y no, ni siquiera es cáñamo, es hilo para costuras, ¿verdad? Entonces, ahí venimos y nosotros decimos, es ilógico. O sea, son palabras tan arraigadas a nuestra sociedad, lógico e ilógico, pero ustedes ahora ya están conociendo, ya saben de que efectivamente la lógica va a llevar una serie de preceptos concatenados, ¿sí? Para decir si fue, no fue. ¿Estamos? ¿Alguna duda en relación a la relación entre la lógica y el derecho con el paso de la historia? ¿No? Uno más en no y pasamos al siguiente diapositiva. No, licenciado. Ok, excelente, ahí estamos. Bueno. Ahora, la siguiente diapositiva. No quiero ver. Ok, sí. Venimos a... Vamos a ver. ¿La visualizan, compañeros? Sí. Ok. Muy bien. Ahora entramos en sí a lo que es la lógica jurídica, ¿sí? Y la lógica jurídica indica que es el estudio sistemático de las estructuras, de las normas, los conceptos y los raciocinios jurídicos. Sistematiza y determina la estructura de las normas. Vamos a quedar ahí. Estudio sistemático de las estructuras de las normas. Hasta ahorita, ¿qué penal han visto ustedes, perdón? Penal 2. Penal. Penal 2. Tipos penales. Así es, licenciado. Sí. Okay. Muy bien. Estudio sistemático de las estructuras de las normas. Cuando nos referimos a esto, ¿qué podríamos venir a decir? Bueno, ¿qué me quiere decir con que la lógica jurídica es el estudio sistemático de la estructura de las normas? Cuando ustedes vean procesal civil, si no estoy mal, van a darse cuenta que el Código Procesal Civil es un código estructurado en un orden, ¿sí? El Código Procesal Penal me podría atrever también que está siendo estructurado en un orden, ¿sí? ¿Ya? Si nosotros vemos el Código Penal, que es hasta ahorita donde ustedes van a ver que primero habla, solo permítanme, vamos a ver que primero habla nuestro Código Penal de lo que es la parte general, ¿sí? Y en la parte general nosotros vemos lo que es la ley penal del delito, de las causas que eximen la responsabilidad penal, circunstancias que modifican la responsabilidad penal, y allá nos vamos a las penas, medidas de seguridad, de la extinción de la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Ese es el libro primero del Código Penal, ¿sí? De ahí nos vamos al libro segundo, que es la parte especial. Y en la parte especial ya vemos los tipos penales, ¿sí? Cuando hablamos del estudio sistemático de la estructura de las normas, esta es una norma. El Código Penal es una norma, ¿sí? Pero ¿creen ustedes que si el libro primero fuera la parte, el libro primero sí, fuera la parte especial y nos diera el listado de delitos de tipos penales y el libro segundo sería la parte general que ya nos habla
de la ley penal de qué es el delito, o sea, ahí no habría un orden lógico o una estructura. ¿Por qué? Porque primero estaríamos aprendiendo lo que es el tipo penal sin saber qué es delito, ¿ya? Pero ahora ya sabemos nosotros qué es delito. ¿Y qué es delito? Cuando ustedes les pregunten, miren, fíjese que el hijo de María andaba haciendo, qué sé yo. Entonces ustedes van a venir y van, bueno, ¿es delito o no es delito? Vamos a contar. El delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Ah, sí. Lo que andaba haciendo el hijo de Marita sí es delito porque contiene estos cinco preceptos, ¿ya? Con uno que falte, no se puede catalogar como delito, ¿ya? Toda acción, recordemos que ahí sí que todo verbo es una acción, correr, nadar, pero no porque me metí a nadar a una piscina, ah, sí es una acción típica. No, ya no es típica, porque no es un tipo penal, no está tipificada, ¿ya? Entonces, no tendría razón de ser que ustedes primero aprendieran lo que son los delitos o los tipos penales sin saber qué es delito, ¿ya? Entonces, ahí nos dice, la lógica jurídica es el estudio sistemático de las estructuras de las normas, los conceptos y los raciocinios jurídicos. Cuando hablamos de los conceptos, aquí ya nos vamos a la parte especial y podemos decir parricidio, artículo 131. Quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital. ¿Sí? Entonces vamos a ver, conceptos. Tenemos el concepto de parricidio. ¿Qué es el parricidio? Quien matare a cualquier ascendiente o descendiente, ¿ya? Y los raciocinios jurídicos. Bueno, si Juan era esposo de María, y aquí no vamos a sanitizar al hombre, vamos a poner, y no quiero que me lo tomen a mal, pero María vino y mató a Juan. ¿Existía el vínculo? ¿Sí? Bueno, Sí. hay vínculo. ¿Por qué? Porque dice, ni siquiera dice, ustedes no pueden venir y decir, pero es que Juan y María no estaban casados. Es que la norma no dice que tienen que estar legalmente casados, sino que únicamente dice vida marital. Ajá, con quien hace vida marital, ¿sí? Ahí no hay que acreditar el vínculo como tal. ¿Y cómo van a acreditar ustedes el vínculo como tal? Si se los pidieran con un certificado de matrimonio, pero el tipo penal no lo pide. Solo dice con quien yace o hace vida marital, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos utilizando de ese concepto, ya lo estamos haciendo un razonamiento jurídico, ¿sí? Ahora bien, aquí, y ese es para que ustedes, si no lo podemos resolver ahorita, para la próxima cátedra. A la inversa, Juan le da muerte a María. Ustedes como fiscales, ¿qué delito le imputarían a Juan? Sabemos que convivían. Femicidio. 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 Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más que apoye? Renata creo que fue quien indicó femicidio. ¿Alguien más que apoye lo que manifestó Renata? Sí, es femicidio, licenciado. Sí, es Igual femicidio. Femicidio, licenciado. Femicidio. Rosy, Kenny. Kenny dice asesinato. Luisfer, femicidio. Ok. Bueno. ¿Alguien que se incline por el parricidio? Lo acabamos de leer. Yo, licenciado. ¿Quién, perdón?
Ofelia. Oh, ok, Ofelia. Bueno, vamos a ver la ley contra el femicidio. Y el artículo dice violencia económica. Vamos a ver, comete femicidio. Ay, bueno, creo que mi ley no está completa. Bueno, esta es una ley especial, ¿sí? Las leyes especiales son las que van a determinar. Ok, aquí está. Sí está completa, perdón. Dice, el femicidio es la muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres, ¿sí? Y parricidio. Comete el parricidio quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital. Teniendo estos dos preceptos, estos dos conceptos, ¿cuáles le imputarían ustedes? Recuérdense que aquí tienen que manejar ustedes los verbos rectores. Es concurso de delitos. No, Sofía, ahí sí no es concurso de delitos porque no son varias acciones, sino que solo es una acción. Cuando hay varias acciones es un concurso de delitos. Tenemos el concurso real, el concurso ideal y el delito continuado, ¿sí? Pero aquí hay distintas características, pero no es concurso. Aquí no hay concurso de delitos, ¿sí? ¿Cuál fue la razón por qué la mató? Necesitaríamos saber eso. Parricidio porque solo dice matar al cónyuge. En sí, no tenemos que adentrar a las razones, simple y sencillamente la acción. María está muerta. ¿Por qué la mató? Eso se va a determinar más adelante. Ahorita, ¿cuál es la calificación jurídica que le daríamos? ¿Sí? Y eso de que la ley específica está sobre la ley general, Ajá. entonces sería femicidio. Asesinato, dice nuevamente Luis Fer. No Luis Fer. Dulce Orellana. Ok. Aquí vamos a aplicar lo que nos decía Carolina. Artículo 13 de la ley del organismo judicial. La primacía de las leyes, o preeminencia de las leyes, perdón. ¿Sí? Ya. Años atrás, este es el decreto, la ley es el decreto 22-2008. Antes del 2008 podríamos considerar un parricidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque está estipulado en nuestro ordenamiento jurídico. Pero desde el momento en que existe una ley específica, se va a catalogar o se va a encuadrar en la ley específica. Recordemos que ahorita tenemos juzgados especializados en la materia. Entonces, sí podría ser un femicidio. Obviamente, aquí hay mucha tela que cortar y podríamos estar debatiendo y discutiendo toda la tarde, porque para unos siempre va a ser parricidio y para otros femicidio. Unos parricidio porque vivían juntos y unos femicidio porque se da entre esa desigualdad, ¿sí? De poder, ¿no? Entonces, la lógica jurídica nos va a servir para eso, porque ustedes como fiscales, como futuros jueces o como futuros abogados defensores van a tener que usar ese raciocinio para poder encuadrar, y si la conducta no es la conducta imputada para ustedes no es la adecuada, existe, y eso es un adelanto para procesar penal, existe la reforma del auto de procesamiento, ¿sí? Porque para ustedes, en este caso a Juan le imputaron parricidio, pero resulta que para ustedes no es parricidio, van a pedir la reforma a femicidio. ¿Estamos? Estamos con ese precepto del estudio sistemático de las estructuras de las normas, los conceptos y los raciocinios jurídicos. Sistematiza y determina la estructura de las normas.
O sea, aquí no los hace, cuando hablamos de una sistematización, hablamos de cómo es más favorable el nosotros venir a estudiar para poderlas interpretar. ¿Sí? Ya dice, la lógica jurídica es una lógica material, es decir, sus reglas principales se encuentran en la lógica formal, encaminadas a una disciplina como lo es, en este caso, el derecho. Alguien que me ayude a interpretar esto. Cuando hablamos de que sus reglas principales se encuentran en una lógica formal, ¿sabemos qué es la lógica formal? ¿Tenemos una idea de la lógica formal? ¿De qué es la lógica formal? Que ya está establecida. Que ya está establecida. Uh-huh. ¿Alguien más? Que tiene respaldo, dice Luis Fer. Gracias, Luis Fer. ¿Alguien más? Una más. Que es científico, dice Luis Fer. O sea, vamos a ver, que tiene respaldo científico. ¿Entiendo, Luis Fer? ¿Es así? Uniendo sus dos respuestas. Sí, ok. Bueno. Entonces decimos, si la lógica formal va a tener ese respaldo o que ya está establecido, ¿ya? Entonces sabemos que la lógica jurídica es una lógica material. Permítanme, ya me perdí. Es una lógica material, es decir, sus reglas principales se encuentran en la lógica formal, así como lo dicen, ya está establecido, tiene un respaldo, ¿sí? Encaminadas a una disciplina como lo es en este caso al derecho. Obviamente, pueden haber, pues la lógica no únicamente viene a tener una relación propiamente con el derecho, no. La lógica puede ser aplicada hacia otras áreas, hacia otras ramas, puede ser aplicada en la ingeniería, en la arquitectura, pero ahí van a ser totalmente distintos los preceptos, ¿sí? ¿Ya? O sea, la lógica puede ser utilizada en cualquier área, pero la que a nosotros nos interesa es en el derecho. Y como vimos ya dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la lógica es la que nos va a ayudar a saber interpretar, a saber sistematizar, a saber racionar los preceptos jurídicos, y esa es la finalidad, o la única finalidad, o la finalidad más importante de la relación de la lógica con el derecho. ¿Hasta aquí cómo vamos? Licenciado, muy buenas tardes. Tengo una duda. Sí, dígame, Gustavo. ¿Qué es exactamente lo de lógica material? No entiendo mucho. La lógica jurídica es una lógica material. Hablemos de lo material. Hablamos de lo material y lo abstracto, ¿sí? Lo material, podríamos decir, si bien es cierto, los tipos penales no los podemos palpar, pero sabemos que existen, ¿sí? Cuando hablamos de material, de materializar, ¿sí? Es algo que ya está constituido. Por ejemplo, usted, de repente va y estoy así que muy afanado con este tipo penal porque desgraciadamente es el diario vivir de nuestro país. De repente usted va caminando en la calle cuando mira cercada una cuadra y hay un cuerpo en la banqueta. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Que ocurrió algún crimen? Exactamente. Lo que primero se nos viene a la mente es, hay un muerto. ¿Sí? Entonces, por eso se habla que la lógica jurídica es una lógica material, ¿sí? Porque en hechos materiales es que vamos a utilizar este raciocinio. O sea, es que vamos a utilizar la lógica con el derecho, ¿sí? En hechos materiales, ¿sí? Por eso, hay un precepto en civil, en las causales de divorcio, en la vía ordinaria, una de las causales se hablaba de la infidelidad, ¿sí? Pero, y eso ustedes me van a dar la razón, porque así como yo se la di a muchos colegas
antecesores a mi persona, que me decían, es que la infidelidad es muy difícil de comprobarla, no imposible, ¿sí? Difícil, pero no imposible, obviamente, pero para poder comprobarla se tienen que tener recursos económicos, como por ejemplo, pagar un investigador que vaya tras la persona a la que ustedes quieran comprobar la infidelidad, ¿sí? Lo material sería algo que se puede probar. Bueno, en palabras sencillas, digámoslo así, y no me vayan a malinterpretar mis palabras, podríamos decir que sí. La lógica material es lo palpable, lo que como le explicaba, vamos caminando en la esquina, miramos a una persona tendida en la banqueta con una manta blanca y una veladora y un vasito de agua y decimos, hay un muerto, ¿sí? Entonces, a uno le queda el camino como investigador, como personal de la DICRI, de IC y todo, investigar, ¿ya? Y ya montada esa investigación, a ustedes, ya sean del lado de la fiscalía, del lado de impartir justicia o de este lado de la defensa, les va a tocar utilizar ese razonamiento lógico sobre eso material, ¿sí? Por eso dice la lógica material. Las reglas principales se encuentran en la lógica formal, lo que decían que ya estaba, lo que está, lo sustentado, lo fundamentado, encaminadas a una disciplina como lo es en este caso el derecho. Pero regresando y para no dejarnos con la inquietud en relación a esa causal de divorcio, es muy complicado el invocar esa causal, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como podemos tener recursos para montar o presentarle pruebas al juez, no los podemos tener, ¿sí? Entonces, ahí ya nos vamos a preguntarle al cliente, mire, ¿y usted por qué nos dice que es infiel? ¿Por qué él sale a las 5 de la tarde y llega a las 7 de la noche a la casa? O sea, pero para mí eso no me da signo de infidelidad. Sí, Marcos. No, licenciado, perdón, lo presioné sin querer. Ok, bueno, de acuerdo. No hay problema. Bueno, entonces eso a mí no me da indicios de infidelidad, ¿ya? O sea, podríamos decir, no es lógico. Si ahora el tráfico es, híjola, a la hora pico uno a veces llega, pasa más tiempo en el tráfico que en su casa, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de una lógica material y no porque le diga esta causal, como le repito, es difícil pero no imposible. Ya, pero ustedes se van a encontrar con preceptos que van a decir esto no es lógico porque no es factible, no está estructurado, no está sistematizado. Como también ustedes ya ejerciendo esta bendita carrera, no va a haber el cliente que les llegue y les diga, mire, yo tengo 20 años de vivir en esa casa, ¿a cuánto tiempo más de alquilarla va a ser mía? Eso no pasa, jamás. ¿Ya? O por lo menos para irme, ¿cuántos meses me puedo quedar sin pagar? Tampoco pasa. ¿Ya? Es que la ley del inquilinato, sí existe la ley, pero en esa ley del inquilinato no habla absolutamente nada de que si usted vivió 5 años, tiene 5 meses de renta gratis, no. O si vive 20 años, a los 21 ya la propiedad es suya, no. Entonces, eso no está sistematizado porque no hay una estructura lógica para venir y decir que la propiedad va a pasar a tercera mano solo con el simple hecho de pagar alquiler 20 años. No, ¿sí? Entonces, no sé si más o menos Gustavo comprendió por qué se dice que la lógica jurídica es una lógica material. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, decíamos que la lógica jurídica es una lógica material, es decir, sus reglas principales se encuentran en la lógica formal, encaminadas a una disciplina como lo es en este caso el derecho, ¿sí? Entonces, hasta aquí tenemos dudas. ¿Compañeros? No, Renata. Bueno. No, licenciado. Ok, ya hay 3 no, entonces vamos a ver si podemos abordar la tercera
la siguiente diapositiva, como para terminar. Bueno, nos tocaría definiciones de la lógica. Ah, bueno. Sí. Vamos con una última diapositiva y ya los dejo descansar. Vamos a ver. Muy bien. ¿Visualizamos ahí las definiciones de la lógica jurídica? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Bueno. Vamos a ver. Para Leibniz, para él, la lógica jurídica era el arte combinatoria que usan los juristas para definir, dividir, formar casos y resolver peticiones de principio antinomias. ¿Será que tenía razón él, Leibniz? Era el arte combinatoria que usaban los juristas para definir, dividir y formar casos y resolver peticiones de principio de antinomias. ¿Consideran ustedes que la lógica jurídica hoy por hoy sí nos sirve para esto? Para definir, dividir, formar casos y resolver peticiones de principio de antinomias. Sí. Sí. Uy, se fueron 4 sí seguidos. Ok. 5. Muy bien. Ahora de estos 5 sí. Como recuérdense que en el derecho es probarlo. ¿Sí? ¿Cuál es su fundamento? Y aquí nos vamos a empezar a acostumbrar porque de mi criterio lo tengo que sustentar, lo tengo que fundamentar, tengo que defender mi criterio. Cuando ustedes ya estén en el examen de tesis, ya para graduación, ustedes van a tener que defender esa tesis. O sea, ahí les van a preguntar y ustedes van a tener que decir por qué defender esa tesis. Bueno, defendamos el criterio. ¿Por qué dicen que sí? Bueno, licenciado, más que todo por lo que usted mencionaba, ¿verdad? De que usamos la lógica jurídica, como lo podemos ver reflejado en nuestras leyes. Las personas que crearon las leyes obviamente tuvieron que usar la lógica para redactarlas conforme a una premisa mayor, una premisa menor y pues la conclusión, ¿verdad? De igual manera, para resolver, ¿qué dice ahí? Es que no alcanzo a leer. Resolver peticiones de principio y antinomias. Bueno, más que todo para las antinomias, que sería un conflicto o contradicción entre dos leyes, vamos a aplicar lo que usted mencionaba hace unos minutos, ¿verdad? Ver qué ley, qué norma podemos utilizar mejor conforme a la lógica jurídica. Entonces, por lo mismo yo pienso de que sí estaba, ¿cómo se llama el autor? Leibniz, que sí estaba en lo correcto. Ok. Muchas gracias, Renata. Y es correcto. Solo que para aunar a la respuesta de Renata, muchas gracias. Al final de la definición de Leibniz, aquí en Guatemala, recuérdense que la ley penal es privilegiada, digámoslo en este sentido. ¿Por qué? Porque existe una retroactividad, y eso lo van a ver ustedes en materia procesal penal. ¿Qué quiere decir la retroactividad? ¿Sí? Que un delito de hoy no se puede aplicar hacia atrás. O sea, la ley no es retroactiva únicamente en materia penal y que favorezca al reo. ¿Sí? Esa es la única excepción. Entonces, al haber un conflicto de leyes, siempre se va a aplicar la más benevolente, digámoslo así, que para muchos ahorita hablar de benevolencia en relación a personas que están cometiendo ilícitos es decepcionante y yo lo entiendo, ¿sí? Pero es correcta. Muchas gracias, Renata.
Ahora bien, la segunda dice, la mayoría de autores que han cultivado la moderna lógica jurídica como Ulrich, Francisco Miró Quesada, George Kalibowski, la conciben como la teoría de la deducción y García Maínez como una lógica del raciocinio jurídico. Cuando hablamos de la teoría de la deducción, ¿a qué se podrían haber referido ellos? Deducir. Ustedes deducen que Juan mató a Pedro porque llevaba el cuchillo ensangrentado. Todo indica que así fue. Es correcto. Ya, ellos se basaban en la teoría de la deducción porque todo lo que miraban en el entorno se podía decir que era la acción o el responsable de haber cometido determinado acto. ¿Sí? ¿Ya? Eso era lo que decían ellos. ¿Ya? Cultivaba la moderna lógica jurídica lo concebían en la teoría de la deducción. O sea, podríamos hablar, deducir y razonar. Se podría decir, se podría decir que son sinónimos, pero no. Pero van hacia un mismo fin. O sea, caminos distintos. ¿Sí? Raciocinio o lógica y deducción. Caminos distintos, pero vamos a un punto en común. ¿Sí? Por eso ellos decían que esta la concebían como una teoría de la deducción, ya no como lógica, sino deducir determinados actos, ¿sí? Y García Maínez como una lógica del raciocinio jurídico, que es lo que hemos venido hablando desde que iniciamos la cátedra. Todo esto va relacionado a el derecho y a que la acción la consecuencia es producto de la acción. O sea, hay una deducción, hay un raciocinio y determinando o teniendo en cuenta los atenuantes, las acciones y la infinidad se fueron las palabras, atenuantes, agravantes y todo, podemos deducir o llegar a culminar con una sentencia de que efectivamente o es culpable o es inocente. Pero no hay punto medio. Aquí es uno u otro. Utilizando todo este tipo de preceptos, conceptos, normas, reglas del derecho con la lógica. ¿Estamos, compañeros? Sí, licenciado. Bueno. Entonces, para mí ha sido un gusto. Los dejo descansar. No sé si antes de terminar, alguna duda que ustedes tengan para aclararla o estamos bien. Yo tengo una duda Dígame, Ebony. sobre la teoría de deducción y el raciocinio jurídico que habla ahí. ¿Cuál podría ser la diferencia entre una y otra? La diferencia entre una y otra, como les decía, para usted, ¿qué es deducir? ¿Qué es deducción? Para mí una deducción es como una suposición. De que yo supongo de que porque mi cuaderno está rayado de rojo y mi compañera tiene un lapicero rojo, yo deduzco de que ella rayó mi cuaderno. Ok. Para mí eso es. Bueno, ¿y el raciocinio? Es ya como raciocinio. Ahí sí, no. La va a llevar a lo mismo. Usted lo que hizo fue deducir, ¿sí? Exacto. De que tenía, su hermana tenía un lapicero rojo y su cuaderno estaba rayado de rojo. O sea, usted dedujo de que efectivamente ella lo pudo haber hecho, ¿sí? Ya. Ahora, usted va a aplicar el raciocinio jurídico. O sea, va a hacer ese mismo precepto, pero utilizando el raciocinio. O sea, Con una consecuencia. Y vamos a aplicar lo que hablábamos, premisa mayor, menor y conclusión, ¿sí? Ok. Ahí radicaría más que todo una diferencia, pero eso siempre nos va a llevar al mismo fin, a la misma finalidad, de encontrar un responsable de determinadas acciones. Así. Ok. Gracias. No hay problema, Ebony, para eso estamos. Ofelia, gracias, muchas gracias.
Ya saben que para mí siempre va a ser un gusto compartir con ustedes y ahí vamos a estar de repente. Cuando ustedes menos lo sientan, ahí estamos. Buenas tardes, Feliz tarde.